trabajaremos la práctica número 10 del curso de Sistemas Operativos 1 de nombre Manejo de Socket. El objetivo de esta práctica es aplicar Socket para comunicar procesos y analizar los diferentes problemas de la comunicación inherentes en un entorno de red. Un socket es un descriptor de un punto final de comunicación. El socket es el componente básico para la intercomunicación de procesos a través de la red. Los tipos de socket que podemos encontrar son socket stream o stream socket, que proporciona una comunicación bidireccional alcanzable, secuencial y no duplica el flujo de datos. Datagram socket. Sockets para comunicaciones en modo no conectado, con envío de datagrams de tamaño limitado, tipo telegrama. Sock RAW permite el acceso a protocolos de bajo nivel como el IP. Y Sock SecPacket tiene las características de Sock Stream, pero además el tamaño de los mensajes es fijo. Un socket se ve envuelto en un conjunto de propiedades como las siguientes: fiabilidad de transmisión, mantenimiento del orden de los datos, no duplicación de los datos, el modo conectado en la comunicación y el envío de mensajes urgentes. Modelo de referencia OSI. El modelo de referencia OSI permite que los usuarios vean las funciones de red que se producen en cada capa. Está formado por las 7 capas que se presentan y permite que este marco referencial se pueda utilizar para comprender cómo viaja la información a través de una red. La capa 7, la capa de aplicación, es la capa del modelo OSI más cercana al usuario. Suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario. Capa 6, capa de presentación. Garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro. Capa de sesión. Como su nombre lo implica, la capa de sesión establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. Capa de transporte. Intenta suministrar un servicio de transporte de datos que aísla las capas superiores de los detalles de implementación del transporte. Capa de red. Es una capa compleja que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de host que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Capa de enlace de datos. Proporciona tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. Capa física. Define las especificaciones eléctricas, mecánicas de procedimiento y funcionales para activar y mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Modelo TCP/IP. Este modelo consta de 4 capas de aplicación, transporte, internet y acceso. Capa de aplicación. Maneja protocolos de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control de diálogo. Capa de transporte. Se refiere a los aspectos de calidad del servicio con respecto a la confiabilidad, el control de flujo y la corrección de errores. Capa de Internet. El propósito de la capa de Internet es enviar paquetes o origen desde cualquier red en la Internet World y que estos paquetes lleguen a su destino independientemente de la ruta y de las redes que recorrieron para llegar hasta ahí. Capa de acceso de red. Es la capa que se ocupa de todos los aspectos que requieren un paquete IP para realizar realmente un enlace físico y luego realizar otro enlace físico. Sockets en lenguaje C. Un proceso en esta comunicación actuará de proceso servidor creando un socket cuyo nombre conocerá el proceso cliente, el cual podrá hablar con el proceso servidor a través de la conexión con dicho socket. Los modelos de comunicación que tenemos son conexión TCP y conexión UDP. Conexión TCP. El proceso del cliente se basa en la creación de un socket cliente. El número 2, solicitud de conexión
obtener la dirección de un socket al conectarse, transferencia de datos, usar las operaciones de lectura, leer una respuesta y cerrar el socket cliente. El proceso del servidor es la creación de un socket, 2. Asignación de direcciones, 3. Preparar para aceptar conexiones, escuchar, aceptar una conexión, transferencia de información, escribir respuestas y cerrar el socket servidor. Conexión UDP. El proceso que lleva una conexión inicia. El proceso servidor crea un socket con nombre y espera la conexión. El proceso cliente crea un socket sin nombre. El proceso cliente realiza una petición de conexión al servidor. El cliente realiza la conexión a través de su socket, mientras el proceso servidor mantiene el socket original con nombre y regresa la información. Ambos sockets son cerrados para terminar la comunicación, primero el cliente y después el servidor. Dominios de comunicación. Un dominio representa una familia de protocolos. Un socket está asociado a un dominio desde su creación. Solo se pueden comunicar sockets del mismo dominio y los servicios de socket son independientes del dominio. La familia de protocolos AF Unix, comunicación dentro de una máquina. AFINET permite la comunicación usando protocolos TCP/IP. El cliente y el servidor pueden estar en máquinas distintas. Llamadas y funciones de sockets. Crear un socket. Para crear un socket utilizaremos las librerías systypes.h y sockets.h. La función que nos permite crear el socket es socket, en donde recibe un dominio, el tipo y protocolo. P. Devuelve 0 cuando se crea el socket o -1 en caso contrario. InBin, que nos permite asignar direcciones en el servidor. En caso de error devuelve un -1 y en caso contrario un 0. Listen. Habilita el socket para recibir la conexión en el servidor y realiza en el servidor stream después de socket y bin. InAccept. Bloquea al servidor hasta que se produce la conexión. El servidor obtiene la dirección del socket del cliente, un nuevo descriptor que queda conectado al socket del cliente. Después de la conexión quedan activos dos sockets en el servidor, el original para aceptar nuevas conexiones, el nuevo para enviar-recibir datos para conexión establecida. InConnect. Realiza en el cliente stream para conectarse al servidor. Transferencia de datos, stream TCP. Para esto utilizaremos dos funciones, InWrite y InSet. Devuelven el número de bytes enviados. El write en el caso nos permite enviar la información y send recibirla. InGetSocketName. Obtiene la dirección a partir del descriptor. InGetPeerName. Obtiene la dirección del socket a partir del otro extremo. Transferencia de datos con Datagram. No hay una conexión real en este caso, basta con crear el socket. Utilizamos la función sendTo, que nos permite enviar la información, devuelve el número de bytes enviados, y la función recvFrom devuelve el número de bytes recibidos, nos permite recibir la información. En nuestra parte práctica desarrollaremos algunos programas entre los que se encuentran el ver cómo se comunica un cliente y el servidor, cliente-servidor TCP y el envío de dos números de una máquina a otra, entre otros programas.
Conclusiones. Después de realizar la práctica, se puede comprender que podemos realizar una comunicación con arquitectura cliente-servidor mediante el uso de sockets. Esta comunicación puede ser llevada a cabo de diferente manera, pero siempre tomando en cuenta que el servidor es quien se encarga de esperar las peticiones del cliente, mientras que el cliente es quien envía la información a nuestro servidor.